Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad me gustaría repasar con ustedes ciertos conceptos de las fracciones para luego poder abordar el tema que nos interesa, que es suma y resta de números fraccionarios, ¿sí? Para eso yo hice un pequeño resumen acá con algunos casos que nos pueden llegar a aparecer en los cálculos combinados de suma y resta de fracciones y más adelante de multiplicación, división y, por qué no, potenciación y radicación. Falta mucho para eso igual. Pero bueno, hice un pequeño resumen de los casos que nos pueden llegar a aparecer y de cómo tenemos que abordar cada uno de estos ejemplos para obtener el resultado. Vamos con el primero, ¿sí? A mí en este caso me dan una fracción impropia, ¿sí? Me dan 11/3 y me piden que pase esta fracción impropia a número mixto. Para eso lo que voy a tener que hacer es justamente dividir lo que me está indicando acá, ¿sí? Acá me pide hacer 11/3. 11/3 es lo mismo que hacer 11 dividido 3. Me voy a poner a resolver esta cuenta. Voy a hacer 3 por 3, 9. Al 11, 2. Ahí terminé la cuentita. Con esto ya estoy en condiciones de poder armar mi número mixto. Recuerden que paro de dividir con el primer resto que encuentro, ¿sí? No tengo que seguir dividiendo. Cuando obtengo el primer resto, ahí paro de hacer la división y me pongo a pasar la fracción impropia a número mixto. Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar algunos colores para indicárselos. Este numerito, ¿sí?, que va a ser el resultado, lo voy a poner acá grande. ¿Estamos de acuerdo? Luego, el resto de mi división va a ser el numerador de esta fracción. Y finalmente, para terminar, este valor, vamos a tomar otro color, este valor, ¿sí?, que es por el cual yo había dividido, va a ser mi fracción aquí. Listo, acá pasamos de número, mejor dicho, de fracción impropia a número mixto. Vamos ahora a ver el caso a la inversa, ¿sí? Me dan un número mixto y me piden pasarlo a una fracción impropia. Este caso es muy sencillo porque lo único que tengo que hacer es esto. Multiplico 6 por 12 y ese valor le sumo 5. Acá más 5. Entonces vamos a anotar todo esto. Hago 6 por 2, 12, más 5, 17. Todo esto sobre este mismo denominador, no cambia. 6, ¿sí? Vuelvo a repetir, hago 6 por 2, 12, más 5, 17. Ese va a ser el valor que ponga en el numerador, sobre 6. Es el mismo denominador en este caso. Bueno, ya hicimos entonces pasaje de fracción impropia a número mixto, de número mixto a fracción impropia. Vamos a ver ahora cómo pasamos una fracción, ¿sí?, a una expresión decimal. O sea, cómo pasamos una fracción a un número con coma. Para eso, el truco está justamente en hacer la operación que me está indicando esta fracción. O sea, 2/5 es lo mismo que hacer, lo voy a hacer por acá, 2 dividido 5, ¿sí? Para hacer esta división, como el número que está acá es más pequeño, yo voy a tener que agregar un 0, ¿sí? 0, de este lado, vamos a ponerlo en color, también agrego un 0, ¿sí? Ahora puedo hacer 20 dividido 5 y eso es muy fácil porque voy a tener acá 4 por 5
20 al 20, 0. Finalmente, sé que 2/5 es lo mismo que tener 0,4. Para el que está perdido con el tema de las divisiones, les sugiero que agarre algún libro o alguna carpeta del año pasado y que revise este tema, porque es fundamental saber dividir para poder manejar todos estos conceptos, ¿sí? La división es un tema que ustedes ya manejaron en primaria mucha cantidad de veces, así que es algo que necesito que repasen y que tengan bien fresco para poder realizar todas las operaciones que sigan. Bueno, vamos a ver ahora cómo pasamos un número decimal finito a fracción. ¿Qué significa que sea un número decimal finito? Que tiene fin, ¿sí? Ya vamos a ver que hay otros números que no tienen fin, que van a ser los periódicos, y esos van a resolverse de una manera muy distinta a cómo se resuelven estos, ¿sí? Estos son finitos, tienen un principio y tienen un final, ¿sí? No hay más cifras que estas que se me presentan acá. Listo. ¿Cómo hago para hacer esto? Bueno, es muy fácil. Vamos a tomar este marcador. Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. A mí me piden pasar 1,2 a fracción. Para eso voy a sacarle la coma al numerito. Lo voy a escribir acá arriba en el numerador. 12. Si yo le saco la coma a 1,2 me queda 12. Sobre, y debajo en el denominador voy a poner un 1 y voy a poner luego a continuación tantos ceros, ¿sí?, como números yo tenga después de la coma. Como después de la coma tengo un único numerito, que en este caso es 2, aquí abajo yo voy a poner un 0, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede con esta fracción? Tengo 12 dividido 10. Resulta que esta fracción yo la puedo simplificar, ¿sí? Puedo hallar la fracción irreducible, o sea, la puedo simplificar hasta que no pueda dividir, no pueda seguir simplificando. Para simplificar, lo que yo tengo que hacer es dividir el 12 y el 10 por el mismo número, ¿sí? Esa es la condición. Entonces, veamos, ¿podré dividir el 12 dividido 3, por ejemplo, y el 10 dividido 3, y que ambos me den resultados en las divisiones con resto 0? Evidentemente no, ¿sí? Yo necesito que el 12 y el 10, por decirlo de alguna manera, estén en la misma tabla para poder simplificarlos. Evidentemente el 12 y el 10 están en la tabla del 2, entonces yo voy a poder simplificar por 2, ¿sí? Esto también es un concepto que les sugiero que repasen porque seguramente ya lo vieron. Voy a hacer 12 dividido 2, que me va a dar 6. Y finalmente 10 dividido 2, que me va a dar 5. ¿Sí? Vuelvo a repetir, dividí al 12 y al 10 por el mismo número. Los simplifiqué a ambos por 2. Finalmente, la fracción irreducible es 6/5. Hagamos este otro ejemplo, a ver si nos sale. A ver, nuevamente vuelvo a tener un decimal finito, principio, fin. Lo que voy a hacer entonces es, para pasarlo a fracción, le saco la coma. Si yo le saco la coma me va a quedar 0,045. Obviamente que los ceros que están adelante no tiene ningún sentido ponerlos. Entonces directamente los voy a obviar, los voy a sacar. Me va a quedar 45 sobre, y debajo voy a poner un 1 y tantos ceros como yo tenga numeritos después de la coma. Fíjense que acá yo tengo, vamos a ponerlo así, yo tengo 1, 2, 3, ¿sí? Entonces yo voy a poner 1, 2 y 3 ceros, ¿ok?
Ahora, pregunto, ¿puedo simplificar el 45 y el 1000? ¿Están en una misma tabla? Sí. Están en la tabla del 5, por ejemplo. Ustedes pueden encontrar distintos valores por los cuales simplificar una fracción, ¿sí? Yo puedo elegir un número, ustedes pueden elegir otro y vamos a llegar al mismo resultado. Otra sugerencia que les hago, además de repasar el concepto de la división y de repasar cómo se realizaba una división, es también revisar el libro o en la carpeta del año pasado los criterios de divisibilidad, porque les van a ser muy útil en este caso para poder detectar el número por el cual yo puedo simplificar una fracción, ¿sí? Entonces, yo en este caso elijo simplificar, no sé, puedo hacerlo o por 9, por 5, no por 9, por 5. Podría simplificar 45 dividido 5, que me va a dar 9, ¿sí? Y 1000 dividido 5, que me va a dar 200, si es que no me estoy equivocando en las cuentas. Y la fracción irreducible, en este caso, va a ser 9 sobre 200. Ya no puedo seguir simplificando, ¿sí? En este caso. Esa es la fracción irreducible. Por último, y muy brevemente, vamos a pasar a los decimales infinitos, ¿sí? Acá habíamos visto decimales finitos. Ahora vamos a ver decimales infinitos y vamos a ver el proceso que vamos a utilizar para pasarlos a un número fraccionario, para pasarlos a fracción. Vamos a encontrarnos con dos casos. Por un lado tenemos cómo pasar un decimal infinito periódico a fracción, ¿sí? Y por otro lado tenemos cómo pasar un decimal infinito semiperiódico a fracción. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, acá yo tengo 2,6 y en el 6 tengo el sombrerito, el arquito, para indicar que el 6 es periódico. Que el 6 sea periódico significa que se va a repetir infinita cantidad de veces. Este número es en realidad 2,6666666666666, así infinitamente, ¿sí? En cambio, este otro ejemplo me dice 2,46, pero solamente el 6 tiene el arquito de ser periódico, el 4 no. Entonces este número va a ser 2,46666666. No significa que se repite el 46, se repite únicamente el 6. Son distintos y también distintas son las maneras en las que vamos a pasarlos a fracción, ¿sí? El método va a ser distinto. Vamos al primer caso, que es pasar de un decimal infinito periódico a fracción. Lo que yo tengo que hacer básicamente es, como acá le sacábamos la coma, bueno, acá también lo vamos a hacer. Y voy a anotar, si yo tengo 2,6, le saco la coma, me va a quedar 26. Pero atenti ahora, porque lo que voy a hacer es restarle menos y voy a restar este valor, ¿sí? El que yo tenga antes del periodo, digamos, antes de este número periódico. En este caso va a ser 2. Entonces tengo 26 menos 2. Todo esto sobre y debajo voy a poner tanta cantidad de 9 como números periódicos yo tenga. Como acá tengo un único número periódico, aquí debajo voy a colocar un solo 9. Ojo que es 9 y no 10 o 1000 o cualquier múltiplo de 10 como en este caso, ¿sí? Acá va a ser 9. Una vez que tengo esto, bueno, voy a hacer 26 menos 2, que me va a dar 24. Todo esto
sobre 9, ¿sí? Recuerden que si pueden simplificar, van a simplificar. Si yo simplifico en este caso, esto les va a quedar para tarea, detectar por qué número simplifiqué. Esto me va a dar 8 tercios. Así practicamos, ¿sí? Es muy fácil, piénsenlo. ¿Por qué número pude haber simplificado al 24 y al 9? ¿En la tabla de qué número están el 24 y el 9? Eso queda para tarea. Vamos ahora a ver cómo pasamos un número decimal infinito semiperiódico, porque tengo una parte que es periódica y otra parte que no, a fracción. Para eso el proceso empieza siendo muy parecido, porque nuevamente vuelvo a quitar la coma, ¿sí? Como hacíamos acá, como hacíamos en este caso también. Si yo a 2,46 y el 6 periódico le quito la coma, me va a quedar 246. Menos, y ahora voy a restar, ¿sí? Por los números que estén antes del periodo. En este caso, voy a tener este 4 y este 2, ¿sí? Voy a tener dos números. Acá tenía uno solo, que era el 2. Pero en este caso tengo dos números. Entonces voy a restar por 24, ¿sí? Voy a tener 246 menos 24. Sobre, y atenti a esta parte porque también es diferente al caso que habíamos visto antes, voy a poner primero un 9 por cada número periódico que yo tenga. En este caso tengo un único número periódico, que es el 6. Entonces, acá corresponde un 9. Pero ahora, seguido de este 9, van a ir tantos ceros, ¿sí?, como yo tenga delante del periódico. O sea, en este caso, ¿sí?, vamos a elegir otro color. Yo tengo el 4. ¿Sí? Eso me va a indicar los ceros que yo voy a tener que poner seguido al 9. Resuelvo esta cuenta que me va a dar 246 menos 24, me va a dar 222. Todo esto sobre 90. Por supuesto que esto se va a poder simplificar, pero esto ya se los dejo también como tarea a ustedes para que practiquen este concepto de la simplificación. A ver, son muchos casos, necesito que ustedes los manejen más o menos bien para luego todo esto volcarlo a un cálculo combinado, y para manejar esto bien necesito que repasen sí o sí el concepto de la división, que repasen también simplificación de fracciones, que repasen los criterios de divisibilidad, que estén cancheros con las tablas. Y una vez que refrescamos esos conceptos, nos vamos a poner a practicar estos pasajes, ¿sí?, de número mixto a fracción impropia, de fracción impropia a número mixto, de número decimal a fracción, de decimal finito a fracción, de decimal infinito periódico o semiperiódico a fracción. Todos estos pasajes los vamos a practicar y los vamos a llevar a un cálculo combinado que puede ser de suma o resta hasta ahora, y más adelante de multiplicación, división, potenciación o radicación. Parece mucho. Vamos a tener que repasar muchas cosas, pero estoy segura que con mucha práctica les va a salir. Así que a trabajar, chicos, vamos a practicar. Les mando un beso.